Atraído a este lugar, confiando pues que de Él vamos a recibir lo que estamos necesitando. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos. San Marcos, capítulo 2. Amén. Dice la palabra del Señor. San Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a quedarnos por el momento hasta ese versículo, deseando, ¿verdad?, que la palabra de Dios pueda entrar a nuestro corazón. Yo le he puesto como tema la fe de los 4. Ya muchos conocemos esa historia. Si comenzamos a leer desde el capítulo 1, la Biblia nos dice que después de algunos días Jesús volvió a Capernaum y se oyó que él estaba en casa. Y vinieron muchas personas a ver lo que Jesús decía. Según lo que dice la palabra, lo que acabamos de leer, dice que, cuando vieron estos hombres, ¿verdad?, que llevaban al paralítico, a causa de la multitud, no podían entrar en la casa donde él estaba. Les quería comentar que aquí se dice que Jesús estaba dentro de una casa y ahí él predicaba. Venía esto a mi corazón por el hecho de que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros, y así como Jesús estaba en esta casa predicándole a los demás, nosotros somos el templo y el Espíritu Santo habla a través de nosotros, para que todas aquellas personas, ¿verdad?, que vengan, que nos rodean, nosotros podamos darle una palabra viva, una palabra que salga del Espíritu de Dios. Por eso es bien importante que nosotros como creyentes tengamos al Espíritu Santo siempre en comunión para poder proveer, ¿verdad?, de lo que salga de nuestro corazón, que sea de Cristo, y así compartirle a los demás. Nos dice la palabra que había mucha gente. No sé si su Biblia tiene como una referencia, y también aparece esta misma porción en Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Ahí nos dice la palabra que las personas que venían a escuchar a Jesús eran escribas, eran doctores de la ley. No eran en sí personas que venían queriendo recibir algo de Jesús. También en ese pasaje nos dice que el poder sanador de Jesús estaba con él. Pero si nos ponemos a leer toda la porción, ¿verdad?, de la palabra, solamente nos enseña que hubo una sanidad por la fe de 4, ¿verdad?, 4 personas. Imagínense, nosotros compartimos la palabra del Señor hacia los demás, pero viene mucha gente, pero solamente para indagar. Hay mucha gente incrédula, ¿verdad?, que no cree en Jesús a pesar de lo que nosotros le decimos. Y es ahí donde tiene que actuar nuestra fe. Dice la palabra del Señor que habían unos hombres, ¿verdad?, con un paralítico. Ellos querían y sabían que donde Jesús estaba, ahí estaba la sanidad para esta persona. Pero tenían mucha gente.
Estos hombres no solamente se quedaron pensando, ¿verdad? Yo me imagino la escena, llegar hacia un lugar, saber que ahí está Jesús, y yo quiero recibir algo de Jesús, pero la multitud no me deja avanzar porque hay mucha, y la casa estaba llena. Me pongo a pensar, estos hombres, ellos necesitaban, ellos actuaron porque dijeron, no podemos entrar, pero arriba, yo no sé si eso fue algo lógico de parte de ellos, pero la fe les indujo a ver el techo y dijeron, vamos a subir por el techo. Yo no sé si a usted se goza con esta palabra, pero yo me imagino esa escena. Cómo estos hombres vinieron a pensar y a subirse a un tejado solo por ver a Jesús. Hoy en día, hermanos, hay muchos milagros, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros, respuestas. Pero lo que necesitamos es la fe de creer algo que no vemos. A veces vemos cosas, circunstancias a nuestra vida que lo vemos como que ya no tiene salida, pero Dios es la solución para ellos. Pero muchas veces tal vez nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y es ahí donde tiene que actuar esa fe con una acción. En Santiago 2:17, no sé si se puede ir conmigo, vamos a leerlo rapidito. Santiago 2:17. Dice lo siguiente. Bien, perdón, hermanos, creo que copié mal el versículo. Vamos a ver. No, Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe necesita una acción. Muchas veces podemos decir nada más con nuestra boca, sí, yo tengo fe. Solamente decirlo de labios para afuera. Pero la fe necesita una acción. Necesita que hagamos algo. Necesitamos provocar que ocurra algo, porque lo creemos. Ya el hecho de estar en este lugar es porque tenemos fe que aquí vamos a recibir algo, que no lo vamos a recibir afuera. ¿Tenemos fe, verdad, hermanos? Amén. Sabemos que esa fe es la que mueve montañas, como decía Jesús. No importando la situación, estos hombres hicieron algo adicional. Se subieron al tejado, se subieron al techo, abrieron un hueco, bajaron para recibir la sanidad que este hombre estaba necesitando. Muchas veces nosotros tenemos que tener también esa acción. Como les decía, no solamente de labios para afuera, porque a veces, bueno, quizás podría ocurrir que a veces nos puede doler la cabeza y decimos, no, hoy no vamos a ir al culto porque me duele la cabeza. Pero ¿dónde está la fe que nosotros estamos diciendo que Dios es un Dios sanador? La fe nos hace accionar y creer más en Jesús, porque Él es nuestro Salvador. El contrario de la fe es la incredulidad. Olvidar que Dios puede hacer cosas a nuestra vida. Me venía a la mente que los milagros siempre están ahí, siempre y cuando nosotros lo creamos de esa manera. La solución está ahí, siempre y cuando nosotros creamos que Dios va a hacer la obra perfecta en nuestra vida. Me venía a la mente la historia de Primera de Samuel, que decía que la palabra en ese entonces escaseaba, porque no había nadie que dijera como Samuel dijo, heme aquí, Señor. Ahí están esos milagros.
esperando que cada uno de los creyentes creamos que le hay. Nos dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. También si podemos buscar Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos hace siempre creer más en Dios. Hemos visto muchos pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y uno de ellos que también me llama mucho la atención es cuando Lázaro muere y María manda, ¿verdad?, a decirle a Jesús que su hermano estaba enfermo. Y Jesús le responde, tranquila, le dice, esto no es para muerte. Y pasan algunos días y llega Jesús nuevamente a la casa cuando Lázaro ya había muerto. Y le dice, Señor, ya llegué. Pero Jesús le dijo, llévame donde él está. Y ella le responde, Señor, pero ya llegué, ya se murió. Y una de las palabras que le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Hay circunstancias en nuestra vida que nosotros vemos que ya no va para más, que ya no podría ser una enfermedad, podría ser un problema económico. Hay muchas circunstancias que podríamos decir, no, esto ya no va más para allá. Pero el Señor dice, no te he dicho que si creyeres, tú verás la gloria de Dios. Y así mismo sucedió prácticamente cuando la hija de Jairo murió también. Me recuerdo muy bien este pasaje porque nos narra la Biblia de que el padre fue a buscar a Jesús queriendo recibir la sanidad para su hija, y en todo el transcurso de lo que iba en camino apareció, ¿verdad?, la mujer que también sanó, que también tenía fe. Y cuando llegaron los mensajeros y le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sin embargo, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros la creamos y la vivamos todos los días. Es para vivirla y ejercitarla, la fe, todos los días. Porque sin fe, como leímos, es imposible agradar a Dios. No solamente tendríamos que decir yo tengo fe, sino que actuar esa fe en nosotros cada día. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que todas las cosas que Él va a hacer con nosotros son cosas para bien. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre va a ser su voluntad. Así que, mis hermanos, solamente quería compartirles esta palabra, que sigamos creyendo en Jesús, que sigamos creyendo que de Él siempre va a estar la solución, que sigamos creyendo que vamos a heredar la vida eterna porque estamos con Él, que no nos desanimemos, que siempre sigamos viendo al blanco que es nuestro Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.